Hace varios años decidí rebatir el cristianismo. Uno de mis héroes era el doctor Simon Greenleaf. Era el famoso real profesor de leyes en Harvard. Fue él quien hizo famosa la escuela de leyes de Harvard. Era un hombre muy escéptico y callaba a los cristianos en su clase. Un día lo retaron a que tomara las leyes de la evidencia legal y las aplicara a la resurrección. Era un buen reto, y tras mucho convencimiento aceptó. En el proceso se volvió cristiano, y llegó a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos mejor fundamentados según las leyes de la evidencia legal administradas por las Cortes de Justicia. Quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que yo encontré cuando decidí rebatir el cristianismo. Vamos a ver algunas de las cosas que tuvieron lugar durante la primera Pascua. Primero, era una tumba de roca sólida, una tumba nueva labrada en la roca, con una entrada de 1,20 m, 1,5 m. Segundo, la mortaja, que pesaba más de 45 kilos. Sabrán que el cuerpo de Cristo fue preparado según las costumbres de amortajar a los judíos. Tercero, una enorme roca se colocó en la entrada de la tumba. Varios profesores me escribieron después de oír mi conferencia. Habían ido a Israel, eran ingenieros y calcularon el tamaño necesario de la piedra. Y dijeron que tenía que pesar entre 1,5 y 2 toneladas para cubrir una puerta de más o menos 1,5 m. La siguiente precaución, una unidad de guardas romanos o custodios fue colocada en la entrada de la tumba. Ahora, una unidad de guardas consistía de 4 a 16 hombres. Cada uno estaba entrenado para proteger 2 metros cuadrados de terreno contra todo un ejército invasor. Luego colocaron un sello sobre la piedra. Ese sello representaba el poder y la autoridad del Imperio Romano. Ahora veamos la situación después de la resurrección. Primero, el sello estaba roto. Ahora, cuando se rompía ese sello, la FBI, la CIA y todo el Imperio Romano se dedicaba a buscar al culpable. Y cuando lo encontraban, automáticamente lo crucificaban boca abajo, proporcionándole una muerte espantosa. Segundo, la piedra estaba rodada cuesta arriba y separada de todo el sepulcro, no solo de la entrada. Luego, lo de la unidad de guardas. Si uno de esos hombres se dormía o fallaba en cualquier forma, no era el único al que mataban. Tenían que morir los 16 por el error de un solo hombre. Luego hay este otro problema. La tumba no estaba vacía. Pedro y Juan entraron a la tumba. Dice que Juan se asomó, vio donde el cuerpo de Cristo había estado, y allí estaba la mortaja, la venda de la cabeza en su lugar, la del cuerpo también, un poco aplanada, pero vacía. El cuerpo de Cristo la había atravesado hacia una nueva existencia. Algo pasó hace casi 2000 años que aún afecta al mundo. Y deberían ver algunas de las teorías que ciertas personas tratan de ofrecer para desacreditar la resurrección. ¿Qué les parece esta? Las mujeres se equivocaron de tumba. No, en serio, aunque era una necrópolis privada, vieron el cuerpo de Cristo, prepararon todo y se equivocaron de tumba. Pero entonces tenemos que decir que los hombres se equivocaron de tumba. Y los judíos se equivocaron de tumba. Y los romanos se equivocaron de tumba. Se necesita mucha fe para creer eso. Más de la que yo tengo. Esta es peor. A esta le llamo la super teoría. Escuchen bien. La verdad es que Jesús no murió. En otras palabras, se desmayó, perdió algo de sangre, lo pusieron en la tumba, volvió en sí y salió a conquistar el mundo. Esto es lo que dicen que tendría que haber pasado. Lo clavaron de las manos y los pies, subieron la cruz y la dejaron caer en un hoyo y lo crucificaron. Eso no lo mató. Los soldados vinieron, le enterraron una lanza en el costado y los testigos dicen que agua y sangre salieron separadas. Aún una enfermera sabe que eso es síntoma de muerte. 3 verdugos profesionales firmaron el certificado de defunción. Todos se deben haber equivocado. Lo bajaron, lo envolvieron en 45 kilos de tela y especies, como respiró quién sabe. Lo metieron en una tumba, cubrieron la entrada con una piedra de 2 toneladas, la sellaron y pusieron una guardia romana. Esa tumba, en vez de matarlo, lo curó. Así que debió haber brincado, saltado hasta la puerta, empujado a un lado la piedra, atado a los guardas con su mortaja, y luego se le apareció a sus discípulos como el Señor de la Luz. Hay muchas otras teorías, pero casi todas con el mismo tipo de razonamiento. Yo estoy convencido de una cosa, que los argumentos que refutan la resurrección de Cristo son más difíciles de creer que los argumentos que la sostienen.